Bien, en este vídeo vamos a ver estos dos puntos que nos tocan de Ortega y Gasset. Por un lado, el tema de nuestro tiempo, la superación del racionalismo. Recordamos que Ortega y Gasset, su pensamiento está entre esos dos puntos del racionalismo y vitalismo. Y luego vamos a ver la razón vital y la razón histórica, que esto ya es, bueno, ya pertenece al pensamiento más maduro de Ortega y Gasset. Dice, bueno, el problema de nuestro tiempo para Ortega y Gasset es la confianza en el tipo de razón, no en la razón, sino en el tipo de razón que ha venido dominando en esta edad moderna, ¿no? Sobre todo combate el tema de que lo real tiene que ser estático, y que lo cambiante no es del todo real. Es un poco la línea que había seguido el racionalismo pues más moderno, ¿no? Dice, bueno, pero esta forma de pensar ha tenido muchas consecuencias en la historia de la filosofía y una de ellas ha sido en la Edad Moderna, pues el que se ha privilegiado o se ha subrayado más la razón pura, la razón físico-matemática, que es lo que ha priorizado el racionalismo. Veis como que la matemática, la física, la razón pura entiende la realidad como algo pues hecho, estático y no cambiante, ¿no? Cosa que Ortega y Gasset no es que vaya contra ello, sino que dice que es un punto de vista, es una manera de acercarse a la realidad. Los filósofos modernos, desde este punto de vista, claro, desde esta perspectiva, ya como un lenguaje ya de Ortega, pues pensaron que podrían explicar y dominar el mundo, ¿no? Explicarlo todo, desde los conceptos puros, desde la física, desde la matemática. Y según Ortega y Gasset, pues han fracasado en este intento del conocimiento de la realidad humana, ¿no? No de otras realidades, pero sí que de la realidad humana, pues no ha acertado, ¿no? Y por tanto, según Ortega y Gasset, pues debería haber una superación de la modernidad, ¿no? Y esa superación es aceptar el problema de nuestro tiempo, es aceptar el problema del hombre y es aceptar nuestro propio destino, ¿no? En nuestras circunstancias, en términos de Ortega y Gasset, es aceptar cómo es la vida, ¿vale? Bueno, esto es todo fruto también de la reflexión de lo que ha sido o de lo que vivieron al principio del siglo XX, ¿no? Dice, para el racionalismo la razón está por encima de las particularidades de cada sujeto. La razón es algo que está, digamos, que no tiene en cuenta a cada sujeto, ¿no? Sino que toma al ser humano como un bloque, ¿no? Dice, además, ha considerado que esta razón ahistórica, es decir, fuera de la historia, sin tener en cuenta lo que hay antes, es el instrumento adecuado para desarrollar tanto como la filosofía, como la ciencia, la moral y la política, ¿no? Y por lo tanto, Ortega pues, quiere diseñar un nuevo modelo de racionalidad que esté vinculada tanto a la vida como a la razón vital, ¿no? Es un poquito el objetivo que él tiene. Y sobre todo con ese objetivo como filósofo, de entender la realidad humana, ¿vale? Y por tanto, pues va a reivindicar más pues, la razón histórica. Esto nos lleva a este sexto punto en el que pues va a destacar la razón vital y la razón histórica, que es cada una de esas dos razones. Como ya habíamos visto un poco en el perspectivismo y el raciovitalismo, que es la época ya más madura de Ortega y Gasset, es un intento por superar esas concepciones antagónicas y contrapuestas. Una es la del racionalismo y otra es la del vitalismo, y sin descalificar en ningún momento la razón. Esto es importante subrayarlo. No, esto no es Ortega y Gasset contra la razón. No, ¿vale? Es un elemento importante del pensamiento, de la manera de crear filosofía, pero no es la única. Y por lo tanto el raciovitalismo dice, es una concreción de esa época intermedia de Ortega y Gasset entre el objetivismo y el raciovitalismo, que ya se explicó, ¿no? Que es el perspectivismo, ¿no? ¿Y qué perspectiva? La perspectiva de la vida, dice que le viene dada como realidad, y la perspectiva de la razón, que trata de comprender la realidad. Vale, ahí es donde se va a mover ese tipo de razón que quiere buscar Ortega y Gasset. Y por lo tanto, de alguna manera, pues él va a explicar estas dos tipos de razones, ¿no? La razón vital y la razón histórica. Dice en la razón vital, en las principales ideas o tesis nos vienen puestas aquí. Es decir, la realidad y dentro está la vida, está ahí
por encima o antes que la propia razón. La realidad y la vida están antes que el ser razonadas. El filósofo aborda la realidad y la vida, pero ya después de que éstas existan. No está antes una razón, un reflexionar sobre la realidad. No, la realidad, evidentemente, es previa a esa reflexión, ¿no? Y por tanto, la tarea de la razón, de esa razón vital, será la razón de aquello que le precede, ¿no? De lo que es la realidad y lo que es la vida. Lo que más le interesa a Ortega en esta razón vital es la vida, pero como decíamos en otro de los puntos, no una vida exclusivamente, una vida biológica, explicar la vida desde un punto de vista químico, biológico, sino como una realidad radical de la persona, ¿no? Esa vida pues cumple como estas dos condiciones que pone aquí, ¿no? La vida humana es personal, ¿vale? Es personal, no somos seres, piezas de otro puzzle, ¿vale? Tenemos sentido en nosotros mismos como pieza única. Y por ser personal se lleva al hombre a actuar de una determinada manera en unas ciertas circunstancias, ¿vale? Este concepto de Ortega y Gasset, la circunstancia es el estar en la realidad, lo que le rodea es estar en la realidad, las circunstancias de la vida, ¿no? Y que dentro de esa vida personal, pues evidentemente tiene una serie de posibilidades de hacer y de ser, no todas las posibilidades, pero sí que algunas de las posibilidades de hacer y de ser, y que el ser humano en esta vida personal tiene que aceptar y tiene que escoger, ¿no? Por tanto, ahí está también un poquito el concepto de libertad, que es escoger dentro de lo que hay, ¿no? Y otra característica de esta vida es la vida es intransferible, intransferible, responsabilidad mía. No puedo delegar en otro mi vida. Bueno, mi vida la tengo yo que desarrollar. Por tanto, según Ortega, la vida para el ser humano es drama y tiene que actuar, ¿vale? No puede decir no, no escojo. No escojo ya es escoger, ¿vale? Y por tanto ahí está el drama, en que yo tengo que escoger sobre qué. Y evidentemente, pues tengo la posibilidad de equivocarme o de desviarme de lo que yo quiero, etcétera, ¿no? Y por tanto, el ser humano es autor de su propia vida. Nadie escribe en nuestras líneas, ¿no? Sí que estamos de alguna manera limitados por las posibilidades, limitados por nuestras circunstancias, pero dentro de esas circunstancias, aunque sean muy negativas, yo puedo escoger. En relación, dice, con el mundo y con las cosas, y dentro de unas circunstancias, tenemos que elegir nuestro proyecto vital, o sea, nuestra manera de estar en el mundo, ¿no? Algunos de los relatos de la gente que, bueno, que sobrevivió a Auschwitz y en algunos de sus textos, ¿no? Bueno, evidentemente en aquella realidad que era dramática, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Pues en esa circunstancia el ser humano también puede escoger y ser libre. ¿Qué quiero yo, no? Dentro de esa historia. Por lo tanto, esa vida personal, esa vida que está en las circunstancias, para Ortega nunca está hecha, nunca está ya escrita, sino que debemos llevarla nosotros adelante y buscar sobre todo un ser auténtico, ¿no? Una realidad, una vivencia auténtica. Una frase de Ortega, ¿no? No vivimos para pensar. Nuestro objetivo no es vivir solo para pensar, sino que pensamos para poder vivir, ¿no? Bueno, se introduce así en la vida la razón, ¿eh? Dentro de mi vida necesito pensar para poder llevar adelante ese proyecto. Y luego pues desarrolla esta idea de la razón histórica, que en resumen pues es muy sencilla, es decir, que el hombre lleva ese proyecto vital dentro de una historia, por medio de una cultura. Y la razón histórica, ¿qué sería? Descubre que la vida se dota en cada época de una racionalidad provisional y no definitiva, es decir, en cada momento histórico, cada generación ha ido conformando una cultura, una forma de estar en el mundo. Así él, pues, el ser humano, dice, es heredero de las generaciones futuras, ¿vale? De las generaciones futuras y anteriores, ¿no? Y de alguna manera, dice, distingue entre los individuos, entre los contemporáneos, es decir, los que viven en un mismo momento, y los coetáneos. Los coetáneos son los que pertenecen a una misma generación, a una misma forma de pensar. ¿Vale? Bueno,
Pues estos son los puntos que nos tocaban en este vídeo.